Pues seguimos avanzando aquí en la Vuelta al Mundo de France 24 y ya saben que les estamos contando todas las noticias internacionales. Vamos ya con ellas. En Estados Unidos crece la indignación por la muerte de Alex Pretty, la segunda persona a la que el ICE mata este mes en Minneapolis. El gobierno lo califica como un acto de defensa propia, pero vídeos muestran a uniformados disparándole cuando ya estaba neutralizado en el suelo. Y ya son más de 1 millón de clientes sin electricidad en el sur de Estados Unidos debido a la tormenta invernal que afecta a gran parte del país y que deja temperaturas extremas bajo cero y nieve. En Nueva York, el alcalde decretó clases virtuales para este lunes. Y la ONG Foro Penal informa de al menos otras 104 liberaciones en las últimas horas en Venezuela. Son parte de los que se consideran como presos políticos en el proceso de liberaciones anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Tenemos reporte. Vamos a comenzar en Minneapolis, en Estados Unidos, porque continuaron las manifestaciones en contra de los violentos operativos del ICE, cuyos efectivos ya han matado a disparos a 2 personas en lo que va de mes. El gobernador de Minnesota criticó al presidente Donald Trump por haber ordenado el despliegue de los agentes federales, que superan ampliamente la cantidad de policías locales. Desde la administración Trump, el apoyo hacia los violentos operativos es contundente. Nos lo cuenta Martín Gripo. René y Alex, los 2 nombres que retumban en las calles de Minneapolis, en Minnesota. Ambos estadounidenses de 37 años fueron asesinados a disparos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE. René Good murió a tiros en medio de una redada contra migrantes irregulares el 7 de enero. Alex Pretty murió este sábado 24 de enero, en una manifestación ciudadana en contra de los operativos del ICE. Por las muertes, el gobernador de Minnesota cruzó a la administración del presidente Donald Trump, que desde hace un año mantiene desplegada una dura política migratoria. Ahora tenemos 2 minnesotanos muertos. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan, Donald Trump? ¿Cuál es el plan? ¿Qué debemos hacer para sacar a estos agentes federales de nuestro estado? Creíste que en nosotros había miedo, violencia y caos, y claramente subestimaste a la gente de este estado y de la nación. Los violentos operativos ordenados por la Casa Blanca incluso llevaron al expresidente Barack Obama a reaccionar. El asesinato de Alex Pretty es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque de nuestros valores fundamentales como nación. Sin embargo, desde el gobierno de Trump, el respaldo hacia los agentes del ICE es contundente. En ambos casos, desde la fuerza aseguraron que los uniformados actuaron en defensa propia, al asegurar que las víctimas mortales pretendían atacar a los efectivos. Incluso afirmaron que continuarán con los operativos antimigrantes. Nuestra misión migratoria del Título 8 continúa sin cesar aquí en Minneapolis, a pesar de la tragedia de ayer que se pudo haber evitado si la gente hubiera tomado mejores decisiones. Políticos, periodistas y aspirantes anarquistas y alborotadores. En Minneapolis, la cantidad de agentes federales es 5 veces superior a toda la fuerza policial local, tras las órdenes de la Casa Blanca. Y hay 2 versiones diferentes sobre la muerte de Alex Pretty. La versión oficial de la administración Trump afirma que era un terrorista nacional que quería masacrar a las fuerzas del orden. La otra, basada en los vídeos, en los testimonios de testigos presenciales y en personas cercanas a la víctima, describe a Pretty como un hombre pacífico y amante de la naturaleza, que estaba desarmado e indefenso cuando los agentes federales le dispararon hasta 10 veces. Vamos a verlo. En estas imágenes se puede ver a Alex Pretty con un teléfono en una mano y nada en la otra. Cuando una manifestante es tirada al suelo y rociada con gas pimienta, él interviene y también es rociado. El enfermero, de 37 años, es entonces inmovilizado por varios agentes federales enmascarados. No hay indicios de que haya sacado su pistola antes de que un agente se la quitara. Una fracción de segundo después, los agentes federales dispararon una decena de veces. Alex Pretty fue declarado muerto en el lugar de los hechos.
Lo único que hacía era ayudar a la gente a aparcar y pasar con seguridad. No suponía ningún peligro para ninguno de estos agentes. Otros videos desde diferentes ángulos muestran la misma versión de los hechos. Sin embargo, la administración Trump presenta una versión divergente. En redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional compartió la foto de un arma de fuego que, según afirman, pertenecía a Pretty, alegando que el enfermero se acercó a los agentes con esta pistola y 2 cargadores y que se resistió violentamente cuando los agentes intentaron desarmarlo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró luego que los agentes actuaron en defensa propia. Esta persona, que acudió con armas y munición para impedir una operación policial de agentes federales, cometió un acto de terrorismo interno. Esos son los hechos. Según el jefe de policía de Minneapolis, Pretty tenía permiso para portar armas y no tenía antecedentes penales. Por su parte, sus padres han denunciado lo que califican como mentiras repugnantes por parte de la administración Trump. Estados Unidos está siendo azotado también por una heladora tormenta invernal que se desplaza hacia el noreste del país. 12 estados han declarado el estado de emergencia y este domingo los residentes de ciudades como Filadelfia, Chicago y Washington se despertaron en medio de la nieve. Además, más de 1 millón de clientes se han quedado sin luz en el sur del país. Anteriormente no se ampliaba desde Nueva York. Mamen Sala. Estamos en Nueva York a 8 grados centígrados bajo cero, pero con una sensación térmica de menos 17. Lleva, como podéis ver, varias horas nevando y está cubriendo con este manto blanco todo el estado de Nueva York. Pero ojo, porque este manto blanco es muy bonito, pero también muy peligroso. Porque este temporal histórico trae una combinación de tormenta de hielo, frío extremo y nevadas que puede ser, como digo, muy peligrosa. Por eso la gobernadora de Nueva York ha decretado el estado de emergencia y hay 20 estados más que se encuentran bajo alerta meteorológica. Se pide a la gente que no salga de sus casas, por eso en las últimas 48 horas ya hemos visto pues muchas personas que en los supermercados hacían acopio de comida para protegerse en sus hogares. Se les pide esto por lo menos hasta que remita el temporal. Eso se espera que empiece a ser el lunes por la noche o el martes por la mañana, aunque es cierto que el frío podría mantenerse varios días. Esta tormenta, este temporal, afecta a más de 200 millones de personas. Eso es más de la mitad de la población. Se han cerrado carreteras y precisamente en las carreteras tienen todos los ojos puestos los territorios del sur, porque allí no están acostumbrados a este tipo de situaciones. Se han quedado sin sal y sin productos para descongelar el hierro y esas carreteras son más peligrosas todavía. Hay al menos 15.000 vuelos cancelados. Mañana se suspenderán las clases en muchos estados y no abrirán sus puertas muchas oficinas federales por, como digo, riesgo a lo que está ocurriendo por este temporal. Vamos a hablar ahora del presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, que está de visita en República Dominicana. Allí ha visitado junto al presidente Luis Abinader parte de la verja que el país está levantando en la frontera con su vecino Haití. Con ello buscan controlar el paso de migrantes, drogas y armas. Una visita que se enmarca en la promesa de control migratorio y expulsión de migrantes que Kast hizo durante su campaña electoral. Por haber dispuesto las medidas para poder conocer en terreno lo que ustedes han hecho y mostrarnos lo que es una solución integral del control de fronteras. Porque aquí nos han explicado una parte del control fronterizo, que consiste en la construcción de una reja, una verja, con todas las medidas de seguridad, tanto de control electrónico, de todo tipo, también con control físico, con un despliegue importante del ejército. Y vamos a actualizar también la información en torno a la liberación de presos en Venezuela. La ONG Foro Penal informa de al menos otras 104 personas en las últimas horas. Son parte de los que consideran como presos políticos en el proceso de liberaciones anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Hasta antes de estas liberaciones se cifraba entre 150 y 180 los presos liberados. Anteriormente nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos ampliaba.
Sí, ya se conocen algunos de estos casos, me permito mencionar algunos. Juan Francisco Alvarado, un joven de 31 años, estudiante de periodismo que había sido detenido por denunciar que se había desbordado las aguas negras en su comunidad y el daño de algunos transformadores eléctricos a través de una aplicación que había puesto el gobierno precisamente para conocer qué hacía falta en las comunidades. Él había sido condenado a 15 años de prisión, posterior y recientemente se revocó esa sentencia, finalmente tuvo su libertad, pero no es una libertad plena, tiene restricciones, como hablar de su caso ante medios de comunicación y presentación ante tribunales. También el profesor y activista político Jesús Peroso, que había sido detenido en julio de 2025. Kennedy Tejera, que era un abogado precisamente del Foro Penal Venezolano, que fue detenido cuando asistía a otras personas que habían sido detenidas por motivos políticos. Él había sido detenido en el estado Carabobo acusado de terrorismo e instigación al odio. Había sido encarcelado en la cárcel de Tocorón. Las hermanas Sara Navas y Laura Navas, detenidas en el estado Bolívar, precisamente en el contexto postelectoral. También Carlos Alberto Gómez Durán, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Mérida, que había sido detenido en mayo de 2025. Y así se van conociendo historias. Recordemos que luego de las elecciones presidenciales en el 2024, más de 2.000 personas fueron detenidas de forma arbitraria, pero todavía hay más de 600 tras las rejas, según la cuenta que lleva la ONG Foro Penal, que ha estado verificando estos nombres y que insiste en decir que son excarcelaciones y no liberaciones, precisamente por estas medidas sustitutivas de libertad en el que se les prohíbe a estas personas salir del país, hablar de sus casos y tienen que presentarse periódicamente ante los tribunales. También está prevista para este lunes una comunicación, una llamada entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk. Recordemos que el gobierno insiste en que van más de 626 liberaciones, una cifra muy por encima de la que llevan organizaciones no gubernamentales. El problema radica en que el gobierno no muestra los nombres, no presenta las listas. En Brasilia, la capital de Brasil, una manifestación en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro fue alcanzada por un rayo. Según los bomberos, se atendió a más de 70 personas y 30 tuvieron que ser trasladadas a hospitales. Los bolsonaristas se habían congregado en un día de lluvia cuando el rayo cayó sobre la marcha. Recordemos que el expresidente ultraderechista cumple 27 años de condena por intento de golpe de Estado en 2023. Cambiamos de tercio, nos vamos hasta Oriente Medio. El ejército israelí acabó con la vida de 3 palestinos este domingo en el norte de la Franja de Gaza. Ha dejado además varios heridos en la ciudad de Gaza. Entre tanto, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, calificó de constructivas las discusiones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza. Este ha instado al premier israelí a avanzar en la segunda fase, que incluye la reapertura del cruce fronterizo de Rafah. Desde Israel se abren a dar ese paso una vez, dicen, se encuentre el cuerpo del último rehén, para lo que han comenzado una operación militar. Y vamos ahora con un hito y un show histórico. El escalador Alex Honnold ha completado la escalada de uno de los rascacielos más altos del mundo, el Taipei 101, sin cuerda de seguridad. Los organizadores afirman que se trata de la escalada en solitario más alta de una estructura urbana de la historia y solo le llevó 90 minutos. Vamos a verlo. Sin cuerdas ni equipo, solo Alex Honnold y uno de los rascacielos más altos del mundo. Mientras la multitud estaba reunida en Taipei para ver el espectáculo, la estrella del free solo comenzó su ascenso. En 1 hora y media, Alex recorrió los 507 metros que conforman el Taipei 101. Con el ánimo de sus seguidores y de su esposa Sunny, Alex escaló meticulosamente hasta la cima, agarrándose a cada saliente. El público estalló en aplausos cuando llegó a la cima. Alex no es la primera persona en escalar el Taipei 101, pero es la primera que lo ha hecho sin cuerdas ni redes de seguridad. El ascenso también fue retransmitido en directo por Netflix para que todo el mundo pudiera verlo. Para la mayoría hubiera sido una pesadilla, pero Alex Honnold no es una persona común y corriente. El Taipei 101 es un objetivo de escalada increíblemente adecuado para familias, ya que en la mayoría de las escaladas vas a lugares remotos sin cobertura móvil. Estás fuera durante meses. Aquí pudimos hablar con los niños por FaceTime. Al día siguiente vuelas a casa. Me gusta, es bastante relajado.
Quizás reconocieron a Alex por su exitoso documental de Netflix, Free Solo, en el que escaló el capitán del Parque Nacional de Yosemite. Esta vez ha conquistado nuevas alturas urbanas, luego de haber pasado los últimos 3 meses entrenando para este momento, cerrando así el capítulo de un sueño que comenzó hace más de una década. Pues hasta aquí llega nuestro informativo. Yo les invito a que sigan, como siempre, en France 24. Ya saben, enseguida volvemos con toda la información internacional. Gracias por elegirnos. En un instante, deportes.